Hola chiques, este video es para comenzar la clase de legislación en administración del agua en Mendoza. Va a constar de dos partes y en esta primera parte vamos a tratar los siguientes temas: las fuentes de nuestra legislación y de nuestra administración. Vamos a ver algo de legislación y luego nos vamos a adentrar en lo que es la adquisición del derecho del uso del agua, los usos permitidos del agua pública y el uso más importante, que es el uso por concesión. Arrancando, vemos que nuestra legislación y nuestra administración del agua tuvo muchas fuentes. Entre ellas las principales fueron las leyes de Indias y las leyes especiales de irrigación de España del año 1866 y del año 1879. Estas leyes estuvieron muy influenciadas por lo que era la legislación musulmana del uso del agua, ya que España estuvo ocupada por muchos años por los musulmanes. En especial, las leyes especiales de irrigación de España trabajaron sobre las zonas áridas de España, por lo que influenció mucho en la legislación de nuestra zona. También otra fuente es el Código Napoleónico, el Código Civil francés, que influenció mucho en la creación de nuestro Código Civil. En cuanto a la legislación argentina, nosotros encontramos aspectos del manejo, reconocimiento y control del agua, tanto en la Constitución Nacional como el Código Civil, como en las constituciones y leyes provinciales, y especialmente en Mendoza, en que nosotros tenemos una ley específica de agua, que es la Ley General de Aguas de 1884, que fue la primera ley que reguló el agua en el país. Bien, entremos ahora en el derecho del uso del agua y vamos a ver qué criterios se tienen en cuenta o se han tenido en cuenta en la Argentina para declarar un agua de uso público o un agua pública. Estos criterios son la magnitud, la ubicación, y debido a esto, a magnitud y ubicación, al mar argentino se lo declara de uso público o agua pública. Luego tenemos la utilidad, que sea usable, que se puede usar. En ese caso, la legislación argentina declara como de uso público a los ríos. Y finalmente, el otro criterio para declarar un agua de uso público es la peligrosidad, cuán peligrosa es esa corriente de agua. Y Argentina declaró a los torrentes como agua de uso público o agua pública. ¿Qué son los torrentes? Los torrentes son cursos cortos de agua, generalmente de mucho caudal y mucha intensidad, que se producen intermitentemente o en una determinada época del año y no todos los años, y que, como vemos en la foto, pueden arrastrar autos y provocar daños a la propiedad y daños a la vida humana. De hecho, si ustedes han viajado a Mendoza por San Rafael, verán que saliendo de San Rafael comienza una serie de zanjones, canales, como el zanjón La Hedionda, y esos zanjones están destinados a que en la época de verano pueda transitar el agua de los torrentes que se producen, y que años atrás, cuando no existían, arrastraron colectivos, camiones y provocaron pérdidas de vida humana. Bien, vamos a uso del agua pública. La legislación nos dice que hay dos tipos de uso de agua pública: el uso común y el uso especial. El uso común se da cuando el agua se utiliza para satisfacer las necesidades básicas, primarias del hombre o secundarias muy inmediatas. ¿Cuáles serán estas necesidades básicas? Las necesidades básicas es el bañarse, el tomar agua, el beber. Por eso en la legislación musulmana esto se llama
la ley de la sed. El lavar, muy relacionado con la sanidad, y el dar de beber a los animales, que los animales puedan abrevar, tomar agua. Muchas veces vemos en los ríos que los animales están tomando agua. Ese es un uso común. Siempre que, y esto lo aclara muy bien la legislación, que el agua sea extraída a mano, que no se utilice ninguna maquinaria o mecanismo para extraer el agua. Después tenemos el uso especial del agua. El uso especial del agua es aquel que, además de todo lo que nombramos, le permite al hombre tener una ganancia económica, ya sea creando producción a través de una industria, a través de una finca, o creando fuerza a través de la generación de electricidad o movimiento. Los usos más comunes especiales son la irrigación, el riego, la producción de fuerza motriz, es decir, la producción de electricidad, el uso en industrias, el uso recreativo y el criadero de peces, que en nuestra zona no está muy extendido. Veamos ahora cómo se adquiere este derecho especial del uso del agua pública. Una forma de adquirirlo es que yo tenga mi propiedad en los márgenes, al borde de una corriente de agua o de un espejo de agua. Este se llama uso por riberanidad. En Argentina esta adquisición del uso está prohibida y se ha utilizado y se utiliza en los países en que tienen mucha agua, en los países húmedos como Colombia, Brasil, aunque hasta en estos ya se está dejando de usar este sistema. Otra forma de adquirir el uso del agua es por primera apropiación, es decir, que yo sea el primero que use ese agua. Yo, para adquirir esta primera apropiación tenía que presentar evidencias materiales de que él había usado o de que la estaba usando y que no había tenido conflictos con mis vecinos para usarla. Por eso dice lo de posesión tranquila. En este caso, esta forma de adquisición del agua se utilizó en Mendoza hasta 1951, que fue el último año que se permitió. Luego tenemos la adquisición del uso de agua por permiso. En este caso, el Estado me da un permiso que es precario y revocable, es decir, que puede ser quitado en cualquier momento para usar una determinada cantidad de agua. Este permiso me crea obligaciones también a mí, porque tengo que mantener, sea un desagüe, sea un canal de desagüe, yo tengo que mantener ese canal de desagüe. Y se usa cuando el agua es muy poca, el agua que se va a usar es poca, o para aprovechar los sobrantes de agua de riego o los sobrantes que transitan por los desagües. En general, este uso se da en los límites entre la zona cultivada y la zona no cultivada, la línea de Goico si quieren, que es donde desaguan, donde terminan las aguas que transitan por los desagües. Un ejemplo es el caso de Carmenza, que el agua de desagüe, cuando había agua de desagüe, hoy no tenemos agua en los desagües por la sequía, se utilizó para la cría de búfalos de agua. En este caso, el Estado le dio un permiso al dueño de ese campo para utilizar el agua de los desagües. Bien, ahora vamos a la forma de adquisición más común y más importante, que es la concesión. La concesión es un derecho real administrativo, es un trato entre el Estado y el permisionario y el propietario. El Estado le entrega al propietario un derecho del uso del agua, pero no lo entrega a la propiedad, sino que puede usarla. En el caso de Mendoza, la concesión va un poquito más allá y la hace inherente al suelo. ¿Qué quiere decir inherente al suelo? Que no se puede separar la propiedad del agua.
Yo cuando vendo una finca también vendo el derecho del uso del agua. Cuando vendo una industria también vendo el derecho de usar ese agua, porque está inherente, está pegada. ¿Qué pasa con el agua que no se utiliza? El agua que sale de la propiedad y no se utiliza, los desagües o los sobrantes, vuelven a ser manejados, administrados por el Estado. Desaparece la concesión. Solamente mientras esté el agua en la propiedad es usada y tiene el derecho el propietario de utilizarla. Bien, como les decía, el más importante es la concesión y vamos a ahondar en este tema. En la concesión tenemos varios aspectos. El primero, y casi ya nos adentramos bastante en la legislación mendocina, es la prioridad de uso. En cuanto a prioridad de uso, la legislación mendocina establece que la primera prioridad de uso es el abastecimiento de la población. La segunda prioridad de uso es el abastecimiento para ferrocarriles. Esto está en desuso, pero figura en la ley. La tercera prioridad de uso es el riego. La cuarta es los usos industriales para hacer funcionar la industria. Y por último, los viveros y criaderos de peces. ¿Qué me dicen estas prioridades de usos? Que al tener yo una determinada cantidad de agua, las obras y usos que se hagan primero tienen que tener en cuenta que la población pueda ser abastecida por agua. Luego que los ferrocarriles puedan ser abastecidos por agua. Esto está en desuso porque hace muchos años que no tenemos ferrocarriles acá en Mendoza. Los ferrocarriles se reconvirtieron, ya no necesitaban agua, pero cuando se generó la legislación, los ferrocarriles eran la principal forma de transporte de larga distancia. Si la población está abastecida, la segunda prioridad de uso es el riego. Y si el riego está abastecido, está satisfecho, la cuarta y quinta prioridad de uso son los usos industriales y los viveros y criaderos de peces. Bien, vamos a ver algo de contaminación. En cuanto a contaminación, ¿qué es lo que nos dice la legislación? Que el uso de ese agua, esa concesión, se puede limitar y hasta quitar si se comprueba que se contaminan las aguas. En el caso de que sea una industria la que contamine, obliga a la policía del agua, ya lo vamos a ver más adelante, que es el Departamento de Ingeniería y Irrigación, a suspender la actividad de ese establecimiento. Y también establece penas civiles, monetarias, no penales, para los propietarios que contaminen el agua. Bien. El tercer punto se denomina caudal máximo por concesión. Ya sabemos que la concesión es un derecho del uso del agua que se le da a un propietario o a una propiedad y se establece un caudal máximo, una cantidad máxima por concesión. Esta cantidad máxima en Mendoza es de 1,5 litros por segundo por hectárea. Acá sí genera un poco de confusión, porque si una finca recibiera 1,5 litros por segundo por hectárea todo el año, tendríamos un mar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se entiende que este no es un coeficiente continuo, no es que se aportan continuamente 1,5 litros, sino que este 1,5 litros por segundo por hectárea sea utilizado para diseñar, para diagramar la diferente infraestructura que se utiliza para transportar el agua desde los diques hasta las propiedades. El coeficiente real, que es menos de 1,5 litros, depende de la cantidad de agua que traigan los ríos y se establece todos los años. Bien. ¿Cuánto dura la concesión? En
es una zona seca, es perpetuo. En los países húmedos, en las zonas húmedas en que tengo mucho aporte de lluvia, las concesiones pueden ser temporarias e intermitentes, según las necesidades de agua de los cultivos. Como les digo, acá en Mendoza, la concesión es a perpetuidad. Bien. Vamos a adentrarnos ahora en lo que nos interesa, que es la concesión para riego. ¿Qué tipos de concesiones establece la legislación en Mendoza para el riego? Tenemos dos tipos de concesiones, la concesión definitiva y la concesión eventual. ¿Y qué quiere decir concesión definitiva? No confundir esto con con perpetuidad o temporaria. La concesión definitiva quiere decir que las propiedades que tienen concesión definitiva de agua van a recibir la dotación completa de agua para el 100% de su superficie. Sea esta dotación 20, 50, 30, pero la van a recibir completa. ¿Cuáles son estas propiedades? Estas propiedades son las que ya estaban empadronadas, registradas, que existían al momento de sancionarse en Mendoza la Ley General de Aguas, en el año 1884. Esto es la concesión definitiva. Vamos a la concesión eventual. La concesión eventual es para aquellas propiedades que se establecieron en Mendoza, que se empadronaron como cultivos en Mendoza, luego de la sanción de la Ley General de Agua de 1884. Y a estas propiedades les corresponde el 80% del agua que le correspondería a otra propiedad con la misma superficie, pero que tuviera concesión definitiva. Les doy ejemplo. Si a una propiedad de 1 hectárea con concesión definitiva le corresponden por año 100.000 litros, a la misma propiedad en la misma zona, con la misma superficie, le van a corresponder 80.000 litros si esa propiedad tiene derecho eventual o concesión eventual de agua. Este es un tema que siempre se les complica entender, así que cualquier cosa me consulta. Otro aspecto importante que nos establece la legislación es la servidumbre de acueducto. ¿Qué es una servidumbre? La servidumbre es un derecho real que se ejerce en propiedad ajena. ¿Qué es un derecho real? Es un derecho que la ley otorga a las personas sobre las cosas. Y la servidumbre es un derecho que le da la ley a una persona, sea jurídica o real, sobre la propiedad de otra persona, sea jurídica o real. Como se actúa sobre una propiedad ajena, está limitando otro derecho, que es el derecho de propiedad. En este caso la ley nos dice que es una limitación a otro derecho real, que es el derecho, que es el dominio. El dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona. Se lo llama derecho de propiedad. La propiedad que se beneficia con la servidumbre
se llama dominante o servida, y la propiedad donde se constituye, donde se ejerce esa servidumbre se llama dominada o servida. Redondeando, la servidumbre es poder usar otra propiedad que no es mía. ¿Para qué sirve la servidumbre? Ustedes habrán visto muchas veces que hay gasoductos que pasan por fincas, o torres de alta tensión que también pasan por fincas, o canales, acequias, que pasan por una propiedad para llevar el agua a otra propiedad. O calles que atraviesan una propiedad para llegar a una propiedad que de otra forma no se podría llegar. Todos esos son derechos de servidumbre. Se ha tomado una porción de la propiedad del terreno y se le ha quitado el uso al propietario para satisfacer un interés mayor. En este caso, poder llevar electricidad, poder llevar gas, o poder llevar agua, o poder transitar. Bien, en el caso de lo que nos interesa a nosotros, esta servidumbre se llama servidumbre de acueducto porque yo llevo agua. La servidumbre de acueducto es el derecho real que tiene un propietario de hacer entrar el agua a su inmueble, a su finca, a su propiedad, haciéndola pasar por otros terrenos que no son de él, pero que de otra forma no podría llegar el agua. ¿Qué características tiene esta servidumbre de acueducto? La legislación autoriza la ocupación y en muchos casos la expropiación de terrenos particulares para hacer pasar la servidumbre. El acueducto, es decir, el tramo de la propiedad por donde pasa el canal y sus callejones o calles o veredas de servicio, son considerados parte integrante del predio dominante, el predio que es servido, el predio que es beneficiado. La ley establece que todos los propietarios están obligados a permitir el paso del agua. Y es una obligación que está incluida en la concesión de agua. Cuando yo acepto que me concedan el agua para hacer mis riegos, yo estoy aceptando también que se pueda pasar agua por mi propiedad para satisfacer las necesidades de otra propiedad. Por eso dice, es una obligación incluida en la concesión. ¿Qué aspectos están legislados? Un aspecto que está legislado importante es el tránsito. El tránsito de personas y maquinarias. ¿Por qué? Porque esa concesión, esa servidumbre, ese acueducto tiene que ser mantenido, tiene que ser limpiado. Y para esto la legislación me dice que tanto el titular de la servidumbre o quien él designe tienen que tener libre tránsito por ese acueducto. En este caso se llama por el rasgo de la servidumbre. Rasgo de la servidumbre constituye el acueducto y los caminos, calles, veredas de servicio. También obliga a esta persona a construir todos los puentes necesarios para que el propietario del terreno donde pasa la servidumbre pueda pasar de un lado a otro, pueda moverse con comodidad. Y además obliga al titular del predio servido a que todas las limpiezas o manejos que se hagan de esa servidumbre sean hechos en momentos o en tiempos en que no sea molestado innecesariamente, sin necesidad, el propietario del predio donde se encuentra la servidumbre.
En cuanto a dimensiones, la legislación me establece que el ancho y la distancia que tenga la servidumbre a los límites de la propiedad no deben afectar el tránsito de personas, de vehículos, deben permitir una buena limpieza de ese canal, de ese acueducto. Por eso los callejones, los espacios al lado de las acequias y canales que son necesarios para que se acumule la mugre, la suciedad cuando en invierno se hacen las limpiezas de cupo, y también para una buena distribución del agua. ¿Qué detalles constructivos establece la legislación? La legislación establece que la servidumbre puede ser a cielo abierto o a cielo cerrado, es decir, sobre la superficie o subterránea. Y esto dependerá de si afecta o no afecta al predio sirviente, a sus vecinos, a las construcciones. También establece un rumbo, una dirección. La legislación nos dice que tiene que ser el rumbo, la dirección tiene que reunir las condiciones de que, por un lado, sea el que menos implique pérdida del terreno para el propietario, que sea económico, que su trazado sea económico, no implique una gran pérdida de dinero, y que cuando se trace esa dirección haga que no se produzcan desbordes o infiltraciones por problemas de pendiente. ¿Qué pasa si se comprueba que se está robando agua en esa servidumbre? El responsable es el dueño, propietario del predio sirviente por donde pasa la servidumbre. Ahí no hay tutía. ¿Qué pasa también si esa servidumbre por 20 años o más no es usada? Porque la finca que se servía está abandonada o por diferentes causas. Bueno, en este caso, el uso de esa servidumbre, el uso del terreno por donde pasa la servidumbre, vuelve al dominio del propietario del predio sirviente. Es decir, que lo vuelve a poder usar. Finalmente, la legislación me establece algo importante. Si ustedes han visto, todos los canales, acequias, hijuelas, tienen plantados árboles a sus márgenes. Una de las justificaciones para plantar árboles a los márgenes de canales y acequias es que si no están cementados, que esos canales no se desmoronen porque las raíces forman una red que le contiene la tierra. Bueno, en este caso, el propietario del predio servido, el beneficiario o el beneficiado, está obligado a plantar árboles en los márgenes del acueducto, de la servidumbre. Siempre que esos árboles no le afecten los cultivos al predio por donde pasa la servidumbre. En ese caso no puede hacer esa siembra de árboles. Bien. Con esto terminaríamos la primera parte. Y ya la semana que viene iniciaremos la segunda parte. Muchas gracias por todo, chicos.